bueno que podemos vernos cuando la alabanza, la adoración nos prepara para recibir la palabra de Dios. Y como dije en la oración, nosotros somos los beneficiados cuando le adoramos. Dios no necesita de nuestra alabanza, necesidad no tiene. Él quiere que le adoremos, pero los más beneficiados somos nosotros. Así que después de este tiempo, el Señor tiene algo que comunicar a nuestras almas, a nuestras vidas. A mí me encanta la Biblia. Casi todos los años que tengo los he dedicado a estudiar la Biblia. Y a veces tengo muchas cosas que me gustaría decir de la Biblia, y muchos estudios que me gustaría dar, pero más de una ocasión me detengo y digo, bueno, pues, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres que digamos? Porque lo más importante es lo que Dios quiere comunicar en este tiempo, en este instante, para tu vida. Él sabía que tú ibas a estar aquí, a lo mejor ni tú lo sabías, pero Él lo sabe. Y entonces Él crea las condiciones para darnos una palabra. Y uno de los deseos que tuve domingo atrás era, pensé que nosotros estábamos necesitados de una palabra de ánimo. ¿Sabe que el Señor tiene palabras de ánimo? ¿Cuántos saben eso? La Biblia es un libro de ánimo. Es un libro de esclarecimiento, que las opiniones negativas, las desorientaciones, Él nos saca de todo eso, pero también hay palabras de ánimo. Y entonces yo digo, Señor, yo creo que necesitamos ánimo. Veo a los hermanos de la iglesia, escucho las necesidades. Y el domingo pasado tuve ese deseo, y este domingo no ha sido diferente. También pensé, Señor, danos un mensaje que podamos comunicar, algo que nos haga bien a nuestra alma, y que mis hermanos en la fe, la iglesia, pueda renovar su ánimo y pueda salir sabiendo que tú nos acompañas, a pesar de que la lucha todavía está ahí, que a lo mejor tú dices, mi situación no ha cambiado, pero el Señor está tratando con esa situación. El Señor está metido en el asunto, aunque no nos demos cuenta. Entonces, el mensaje en esta mañana lo titulé Abre nuestros ojos de la fe. Abre nuestros ojos de la fe. Y está basado en Segundo de Reyes, capítulo 6. Segundo de Reyes, capítulo 6. Voy a leer solamente el versículo 17 y 18, aunque todo este pasaje, toda esta narración que hemos hecho alusión a ella. Este es un pasaje bello. Hay cánticos de adoración y alabanza que están referidos a este suceso antiguo testamentario, y cómo el Señor usó al profeta Eliseo. Se sabe que me encanta el profeta Elías y Eliseo. ¿Sabe que Eliseo fue el sucesor de Elías, conocido como el profeta del fuego? Ahora, dice la Biblia en 2 de Reyes 6, 17 y 18. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Señor, estamos en tu presencia una vez más, y tú has prometido que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Aquí somos más que te amamos y que hemos venido a buscar una palabra. Hemos venido también a reconocerte como el único Dios. Te pedimos que
tú nos asistas de manera muy especial, tú nos cobijes y que otra vez te muevas ahora a través de tu palabra y que al salir de aquí podamos salir con nuevos bríos. Gracias por este domingo especial y gracias por cada alma que tú has movido a que esté en este lugar. Glorifica tu nombre en este tiempo. Que tu Espíritu trabaje con nuestros corazones y con nuestra mente mientras meditamos en las Sagradas Escrituras. Por Jesús, amén. Entonces, hermanos, hay gente que puede ser ciego pero tener ojos de fe. Y hay gente que son ciegos en lo espiritual y en lo físico, pero el Señor abre ojos para que podamos ver y discernir lo que a través de los ojos humanos no es posible. El Señor nos ayuda para ver. O sea que uno de los abismos para la relación con Dios es que Dios es un ser espiritual y estamos tan acostumbrados a movernos en este mundo físico y a movernos según vemos que nos cuesta trabajo asimilar los movimientos invisibles del Dios invisible. Pero el cristianismo consiste en discernir y en poder ver lo que no se ve. Es un contraste muy fuerte, pero poder ver lo que no se ve, eso es a través del sexto sentido, porque tenemos 5 sentidos para comunicarnos con el mundo físico, pero el Señor nos ha dado uno más, y es para comunicarnos con el mundo espiritual. No es posible a través de los ojos físicos, del oído, del olfato, del tacto, relacionarnos con un Dios que es espíritu y se mueve en otra dimensión, pero es posible poder tener contacto con esa realidad espiritual, con ese mundo espiritual, a través de esa virtud y de eso que Dios nos ha dotado y que Dios nos ha posibilitado, que es confiar en Él, creer en Él. Y entonces, aquí encontramos un pasaje muy pictórico para comunicarnos esa idea. ¿Sabe que el Señor está aun cuando no lo veamos? Y Él ha prometido estar y acompañarnos aun cuando no lo veamos. Hay una historia de una madre que le está diciendo a su niño que vaya al sótano de la casa y le está diciendo que por favor que vaya y le traiga una lata de salsa de tomate del sótano. Y entonces, pero el sótano está oscuro. El sótano es un lugar que es poco visitado en la casa, es de esos lugares de la casa que es poco visitado, así que ella le dice, por favor hijo, búscame la lata de salsa de tomate. Y él dice, no, yo tengo miedo de visitar el sótano. Y entonces ella le convence diciéndole que Jesús va a estar ahí. Y entonces él dice, bueno, si Jesús va a estar ahí, entonces sí voy. Pero cuando iba llegando a la puerta del sótano, le empieza a volver a saltar el miedo. Y entonces él pensó, pero Jesús está ahí adentro. Entonces dice, Jesús, si tú estás ahí adentro, alcánzame la salsa de tomate. En esa inocencia, él cree que Jesús está y él aceptó, pero facilítame las cosas a pesar de todo. ¿Sabe que nosotros debemos tener esa sencillez del niño para aceptar las realidades del mundo espiritual? ¿No es así? El Señor Jesús lo enseñó. Y cuando nosotros tenemos esa sencillez, esa sensibilidad, Dios se manifiesta y Dios actúa. Pero a veces este mundo de maldad ha bloqueado que nosotros tengamos esa entrega, esa sencillez, esa aceptación de la realidad de Dios. Entonces tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a que yo pueda tener esa sencillez de tal manera que yo ejerza una fe poderosa en ti.
para nosotros ejercer esa fe necesitamos la colaboración del Espíritu de Dios. Esa fe no te tiene a ti como fuente. Es Dios mismo la fuente que hace que cultivemos la fe y que la fe surja y que el Señor pueda manifestarse. Aquí encontramos, dije, un pasaje que ilustra esa fe que podemos tener y que el Señor puede abrir los ojos para que confiemos y para que estemos animados. Usted sabe que la nación de Israel era la nación, lo hemos dicho muchísimas veces, que Dios escogió para traer al Mesías. Ese fue el escogimiento de Israel, ese fue el sentido, que esa nación fuera la cuna del Mesías. Y como Israel era el instrumento divino para traer al Salvador al mundo, pues las naciones paganas y las naciones que eran politeístas, tenían muchos dioses, y naciones que no adoraban al verdadero Dios, que no tenían el verdadero culto, que no tenían las promesas, que no tenían el Antiguo Testamento como escritura, pues eran usadas por Satanás. Y la nación de Israel desarrolló una tremenda actividad bélica, un tremendo conflicto de guerra continuamente con las naciones aledañas. Por eso encontramos en la Biblia que Israel está en guerra con los egipcios, está en guerra con los babilonios, está en guerra con los medos, con los persas, y está en guerra con el mundo, porque ese mundo es pagano. Y aunque esos paganos no saben que están siendo usados por Satanás, Satanás lo está usando para ver si podía destruir la nación. Así que encontramos un conflicto bélico. Y aquí mismo hay una evidencia, especialmente con los sirios. Israel está siendo asediada por los sirios, y de manera especial eso se manifiesta ahora en que los sirios les molesta el profeta Eliseo, porque el profeta Eliseo avisoraba al rey de Israel de las acechanzas del rey sirio, y cuando ellos se percataron de eso, ellos dijeron: ese hombre hay que acabar con él. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que la vida cristiana consiste en guerra. El cristiano está en guerra. No está en guerra con el vecino, no está en guerra con el jefe del trabajo, no está en guerra con los hermanos de la iglesia, no está en guerra con la esposa, con el esposo, con los hijos. Está en guerra con la obra satánica, la obra demoníaca. Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Y habla ahí de toda esa jerarquía diabólica que está actuando contra el cristiano, contra el Hijo de Dios. Y esto ilustra esa guerra también que nosotros tenemos, y frente a la cual necesitamos abrir los ojos espirituales, y no solamente darnos cuenta que hay un conflicto bélico, sino también que nos damos cuenta que el Señor nos asiste, que el Señor nos ayuda y que el Señor está metido en el asunto. Mira cómo dice la Biblia. Versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Ya lo dijimos. Y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Así que el rey de Siria tenía el plan de movilizarse y poner su campamento, su ejército, en diferentes lugares para asediar a la nación de Israel. Ahora, acuérdense que el hombre de Dios, ¿cómo dijimos que se llamaba en este tiempo? Eliseo. El hombre de Dios está en Israel. El hombre de Dios que tiene ojos espirituales, el hombre de Dios que Dios se comunica, el hombre a que Dios le sopla lo que va a pasar y le dice: Eliseo, esto. Y entonces ese hombre está siendo instrumento de Dios. Y entonces dice Eliseo, ellos estaban en lugares diferentes, y allá Eliseo dice: va a haber una acechanza, el rey sirio está preparar contra Israel, y le dice: el rey sirio tiene el plan de poner campamento en tal lugar. Y entonces se adelantaba el de Israel, porque el profeta Eliseo se lo soplaba, y entonces dice, se ponía él primero, y cuando el sirio iba a ver, ya Israel está ahí. Y entonces dice: bueno, vamos a mover para otro lugar. Cuando iban a moverlo, Israel está ahí.
Y cuando vamos a moverlo para otro lugar, cuando lo movía, ya Israel está ahí. Entonces ya el rey sirio se empezó a rascar la cabeza y dice, aquí hay gatos encerrados. Entonces dice, ¿quién es el infiltrado aquí? Allá en Cuba se decía, ¿quién es el chivato? ¿Quién es el que está informando al enemigo? Mira cómo dice la Biblia, versículo 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Él le avisaba y él lo que verificaba que se estaba moviendo. Y el corazón del rey de Siria se turbó. Óyeme, cualquiera se turba, ¿no? Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. ¿Quién es el que está diciendo para dónde vamos? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Oye, eso está lindo, ¿eh? Me encanta eso. Del Señor nada se puede esconder. Y entonces hay un atributo divino que se llama omnisciencia, en el que no hay nada, absolutamente nada que se pueda esconder del conocimiento del Dios nuestro. Y entonces los que están tramando contra la iglesia, contra los cristianos, los que quieren hacer trampa, los que quieren hacer marañas, eso es un problema, porque Dios los coge siempre en el brinco, con las manos en la masa. Ahora, los que somos de Dios, estamos con el Señor, eso es consuelo. Porque usted dice, lo que yo no sé, Dios lo sabe. Y Dios está conmigo, y Dios me protege, y Dios me cuida, y Dios me ayuda. Entonces, lo que tú no sabes esta mañana, pero tú estás en sus manos, tú eres de Él, el Señor se está encargando de encaminarlo, de cuidarlo. Así que Dios está cuidando a esa nación, esa vasija escogida para sus propósitos. Y parece que había alguien que tenía algunas luces en Siria, en el ejército sirio, y dice, no, es que hay un hombre de Dios. Entonces tú sabes que la gente que se llena de Dios, hasta los pensamientos le coge a la gente. Así que tener cuidado lo que estamos pensando delante de los hombres de Dios. Y Dios aspira a que la iglesia esté llena de hombres de Dios y de mujeres de Dios, ¿no es verdad? Entonces que la gente se cuide con nosotros, porque lo cogemos en el pensamiento. El Señor se encarga de esclarecernos de tal manera el hombre de Dios podía discernir y saber y comunicar. Entonces dice la Biblia, versículo 13. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que el Señor, que él está en Dotán. Así que, ¿dónde estaba el profeta Eliseo? En Dotán. Así que se molestó el rey de Siria y dice, óyeme, ese hombre que nos está bloqueando los planes, vamos a mandar allá y vamos a eliminarlo, vamos a sacarlo del escenario. Ahí dice la Biblia que mandó tremendo ejército contra el hombre de Dios. Cuando hay una gente de Dios, y eso tenemos que ser tú y yo, y la gente se percata de lo que nosotros tenemos de Dios, a veces hace el ridículo, porque el que viene a eso dice, no, es un hombrecito que se llama Eliseo, pobrecito, a lo mejor Eliseo era flaquito, chiquitico, no sabemos cómo era Eliseo, pero a lo mejor era así. Y entonces todo un armamento y todo un ejército para enfrentar a ese hombre. Pero es que probablemente se habían dado cuenta de que había un acompañamiento gigantesco con ese hombre que humanamente podía verse débil y pequeño. A mí me gusta mucho la reina Estuardo. Había un hombre de oración en su tiempo, si mal no recuerda, John Knox,
un hombre de oración poderosísimo. Y la reina María Estuardo dijo, tengo más temor a John Knox cuando se pone de rodillas que a un ejército en pie de guerra. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Gloria a Dios. Eso dijo la reina. Digo, óigame, cuando la gente de Dios ora, cuando la gente está como debe estar con Dios, be careful. ¿Viste el inglés que estoy metiendo? Entonces dice la Biblia, Dotán quiere decir dos pozos. Ese es el significado de la palabra donde Eliseo estaba. Y probablemente el siervo de Eliseo salió, creo que era Giesi, aunque aquí el texto no lo menciona específicamente. El siervo de Eliseo era Giesi. Giesi parece que se levantó por la mañana y dijo, voy a cargar el agua al pozo. Dos pozos quiere decir Dotán. Y entonces fue allí y entonces cuando Giesi salió y hizo así, todo un ejército. Vamos a leerlo. Mira cómo dice. Versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de caballo y carro. ¿Estaba haciendo el ridículo el rey, sí o no? Oígame, ¿tú sabes lo que es? Gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad para Eliseo y Giesi. Todo un ejército. Oye, cualquiera se asusta. Porque que usted se levanta por la mañana así y encuentra la casa con tanques de guerra, avión, una pila de gente así apuntándole. Mete un brinco y va para adentro y dice, oye, allá afuera hay todo un ejército. Hay todo un conglomerado de gente que viene contra nosotros. ¿Sabe que Satanás se ha encargado a veces de bloquearnos la mente, bloquearnos el pensamiento? Y entonces solamente vemos la payasería que Satanás va haciendo. Y entonces hay algunos conflictos que nos hacen ver que todo está perdido. Hay situaciones que aparecen que nos hacen ver todo nublado, que el huracán nos va a pasar por encima, que ahora sí todo se acabó, porque eso podía pasar por la mente de aquel acompañante de Eliseo. Y yo pienso que cada cristiano, a pesar de que tenemos fe en Dios, hemos tenido esa experiencia, esa sensación y ese temor. Porque Giesi tuvo temor, lo vamos a leer ahora. Giesi tuvo temor cuando vio eso. Y nosotros también hemos enfrentado temores. Y hemos visto, ahora sí estamos rodeados. De aquí nadie se escapa. Podía pensar este hombre. Llegamos al fin. Y entró y le dijo, Eliseo, te lo dije, deja de estar diciendo al rey de Israel los movimientos de Siria. Cállate, podía decirle ese hombre. Porque entró acobardado. Nosotros hemos tenido nuestros temores, ¿no es verdad? ¿Cuánto podemos confesarlo? Pues yo lo confieso. Pero el Señor nos estimula a través de su palabra, a ti, a mí, a los hijos de Dios, que nosotros, a pesar de que vemos esa acción satánica y esos movimientos y esas situaciones que para nosotros en esta mañana puede significar muchas cosas. Puede significar situaciones del trabajo, situaciones en la familia, situaciones con los hijos, situaciones diversas económicas. Y entonces vemos que está bloqueado el paso y que no vamos a salir adelante. Y entonces para eso que nos sentimos así a veces es la palabra de Dios. Conforme le está pasando a aquel hombre, el Espíritu nos deja un mensaje a través de todo este texto para que en el siglo XXI la Iglesia Vida Nueva pueda también tener nueva fuerza frente a esos embates y frente a esas luchas. Y dice la Biblia en el versículo 15, dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Te lo dije, salió de mañana. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo. Lo leí. Versículo 16, él le dijo, no tengas miedo. ¿Por qué? Fíjate cómo termina el versículo 15. Entonces su criado dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Yo pienso que eso debe ser un resumen de la palabrería que ese hombre le formó a Eliseo. Terminó, ¿qué haremos?
¿qué haremos? Nos preguntamos también nosotros frente a diferentes situaciones. Él le dijo, lo primero que Eliseo le dice, oye, ese Eliseo estaba metido con Dios. Ese Eliseo tenía visión, tenía confianza. Ese hombre estaba agigantado con Dios de una manera espectacular. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tenemos que, en vez de imitar a Giesi, que en esta mañana salgan, cuando ahorita salgamos por esa puerta, sacamos Eliseo. Eliseo y Eliseas saliendo. Entonces dice, viene Giesi, ay, ¿qué vamos a hacer? Allá afuera nos tienen bloqueados. Y entonces dice Eliseo, no temas. Parece película eso. Pero eso es la vida real de lo que está aconteciendo en aquella situación. Y ese no temas parece poco aterrizado. Como que Eliseo se le soltó un tornillo y anda, que hay que tratarlo con los psicólogos porque, ¿cómo que no tengas miedo? Tú no has visto lo que hay afuera. Entonces la gente de Dios también, cuando tiene confianza y sabe que el Señor se ha gigantado sobre tu vida de tal manera que tú vas teniendo esa experiencia con Dios y tú vas soltando temores, soltando luchas, y entonces la gente viene diciéndote que el mundo se va a caer, pero tú dices, no temas. Y se fundió. Si me dijeron a mí una vez, te vas a volver loco. Estás entusiasmado con el Señor y con mi Biblia y con la oración. Y dice, te vas a volver loco. ¿Usted se acuerda que le dijeron, estás loca? En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, había un cultico de oración que hizo que los ángeles del cielo vinieran y soltaran a Pedro de la cárcel. Se cayeran las cadenas que Pedro tenía en la cárcel, se abrieron las puertas, Pedro salió y dijo, en algún lugar tiene que estar el culto de oración. Fue para donde estaba el culto de oración y había una muchacha, se llamaba Rode. Y Pedro dice que tocó la puerta y llamó, oye, estoy aquí. Y entonces Rode venía a abrir la puerta y de gozo, dice la Biblia, que no abrió la puerta, viró para atrás y le dijo, caballero, hemos estado orando por Pedro y está allá afuera. Y los pastores, los diáconos, los líderes, todo el mundo dijo, te fundiste, estás loca. Literalmente dice la Biblia que le dijeron a Rode, estás loca. Eso era lo que podía pensar de pronto Giesi de Eliseo, pero tú estás loco. ¿Cómo no voy a tener temor si estoy erizado de pies a cabeza con lo que he visto allá afuera? Y dice la Biblia, él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con él. Amén. Yo me imagino que Giesi ahora saca la cabeza por la ventana de nuevo y dice, no hay nadie de nosotros. Pero qué palabras más lindas la de Eliseo. Eso era palabra de Dios para este hombre. Es palabra de Dios para ti y para mí en esta mañana. Donde el Señor dice, no temas porque son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay un pastor amigo que fue a dar un tiempo de oración a una casa, pero se tuvo que mover por transporte público en ese lugar al que él iba. Y entonces la gente en la casa iba a tener un tiempo de oración y también iba a tener una palabra ahí, compartir una palabra. Entonces dice que empezó a pasar el tiempo y la gente dijeron, bueno, vamos a alabar a Dios aquí mientras esperamos que llegue el pastor. Y empezaron a alabar a Dios. Y ya la gente empezaba a asomarse por las puertas y no llega el hombre. Y entonces, y bueno, vamos a alabar. Ya se les había acabado el himnario, habían cantado, habían leído. Ya no hay, estamos sacando la cabeza y ya estaba todo el mundo parado en la puerta a ver cuándo llegaba. Y entonces se aparece el hombre y sale. Y entonces, cuando el amigo de nosotros dice que se apareció y le dijo, pastor, pero qué bueno que ya llegó. Y viene solo. Dice, no, venimos 4. ¿Y dónde están los otros? Dice, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. Porque yo nunca ando en un grupo con menos de 4. Entonces, nosotros creemos que estamos solos, pero siempre estamos acompañados.
y el Señor y nosotros somos mayoría. Por eso él dice, el profeta, y por muchas otras razones, por las manifestaciones divinas que iban a haber en aquel lugar, él le dice, no temas, más son los que están con nosotros. Un cristiano nunca anda solo, un cristiano nunca está solo, nunca debemos, nosotros debemos ser, hay veces que se nos olvida la realidad de la presencia divina en nuestra vida y también de la presencia angelical. Se nos olvida. Bueno, es necesario que nosotros lo recordemos, porque frente a esas luchas nosotros vamos a acordarnos, no estamos solos. Hay gente que nos ama mucho, hay gente que te quiere mucho y que quisiera a veces acompañarte en tu lucha, pero no puede. No puede porque las circunstancias no le han permitido estar a tu lado, o sencillamente porque está limitado en el tiempo y en el espacio. Y hay gente que nos ama que no puede acompañarnos, pero el Señor siempre está con sus hijos y siempre está favoreciendo. Y Él garantiza que si nosotros estamos con Él, Él siempre va a estar con nosotros. Es una garantía divina. Y cuando el Señor compromete su palabra, Él es fiel en cumplirla. Y dice la Biblia que Él hizo una oración peculiar, una oración muy interesante, el hombre de Dios. Dice aquí la Escritura. Mira, quiero añadirte algo, porque lo que está pasando en Dotán, la Biblia menciona a Dotán pocas veces. Este texto es uno, y el otro que se menciona, este lugar llamado Dotán, es en el capítulo 37 de Génesis. Y el Señor ampliamente en las Escrituras nos enseña que Él va a estar con sus escogidos, con sus hijos. Pero no siempre va a estar para lo que nosotros queremos o como nosotros queremos. Y va a actuar de la manera que nosotros esperamos. Porque en la otra experiencia que se dio en Dotán está relacionada con un joven de 17 años que tuvo sueños reveladores de Dios. Se le ocurrió a ese joven de 17 años decirle a los hermanos lo que él había soñado, que era de parte de Dios, y los hermanos se pusieron celosos por lo que esos sueños decían de ese joven, que era un futuro esplendoroso, un futuro de victoria que le esperaba. Y entonces dice que un día los hermanos fueron a cierto lugar y el papá de esos hermanos mandó al joven de 17 años a ver, ve y a ver cómo están tus hermanos. Y ese joven dice que fue, ese joven inocente, ese joven que amaba al Señor, ese joven de fe, ese joven al que su papá amaba también tremendamente. ¿Cómo se llamaba ese joven? José. Y José salió y dice que por el camino perdido le preguntó a alguien, oye, ¿dónde estarán mis hermanos? Ando buscando a mis hermanos. Y el hombre le dijo, están en Dotán. Y cuando llegó allá, la planificación de los hermanos, porque acuérdense que Dotán es 2 pozos. Y allí en Dotán le estaba esperando había también un cerco que precisamente era de su familia carnal, que querían frustrarle el futuro a aquel joven. Y entonces allí dice que cuando le estaban esperando, dice, estaban tramando qué es lo que iban a hacer y terminaron. El acuerdo final de los hermanos fue, vamos a venderlo a un mercader y que sea un esclavo, y nos libramos de José. Y dice la Biblia que lo cogieron y lo encerraron, terminaron encerrándolo en el pozo, y unos mercaderes que pasaban finalmente se lo terminaron llevando y él fue esclavo. Pero todo eso constituyó solamente escalones para el plan y el propósito de lo que Dios iba a hacer en la vida de José. ¿Usted cree que en Dotán no hubo ángeles y no hubo presencia de Dios para José? ¿Cuántos creen que sí? Sí. Óigame, y no hay nada más que verificar toda la trayectoria de la vida de José para saber que a pesar que aquel día él llegó a Dotán, lo metieron en el pozo, después lo llevaron como esclavo, y que aquel Dotán podía estar en la mente de José como algo negativo, como algo frustrante. Aquel Dotán fue el punto de inicio para las grandes victorias de José en su vida. Y entonces lo que a nosotros nos parece frustrante, porque lo que estamos viendo aquí hoy, y el Señor hace específicamente con Eliseo y Giesi, es una de las muchas maneras que Dios puede hacer.
Porque yo sé que él estuvo con José. Y yo sé que él está con Eliseo. Y yo sé que si tú eres hijo de Dios, él está contigo. Y yo estoy autorizado a decírtelo porque la Biblia lo dice. Entonces, es muy importante saber también que aunque no siempre hay garantía de que veremos carros de fuego, pero sí hay garantía de que Dios estará en el asunto. Cuando tú no lo veas, aunque a veces el temor te frustre. El hombre de Dios oró. Acuérdense que hemos hablado de la oración, una herramienta preciosa. Sé que aquí hay gente de oración. Este hombre oró y todo lo que él tenía y todo lo que él hacía procedía del poder de la oración. Y echó mano a Eliseo. Hay veces que nosotros queremos explicarle a la gente cosas y no asimila y no entiende. Y lo que tú estás diciendo es de Dios, quizás, y la palabra es buena, pero no la asimila. Porque acuérdense que lo que nosotros queremos dar de Dios tiene que estar amparado por la presencia de Dios. Es una buena herramienta. Si nosotros en esta misma tarde hay alguien que dice, ay, yo he tratado de comunicarle a la gente y decirle, muchacho, Dios está, suelta el temor, mira que es más lo que Dios puede hacer. Y la gente sigue frustrada, temerosa, cabizbaja, ¿no es verdad? Bueno, mire, vamos a tomar el ejemplo de Eliseo. Oró, dice la Biblia en este versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová. No dijo Eliseo, oye, tú estás frente al gran Eliseo, ¿qué es lo que te pasa a ti, Giesi? Abre esos ojos. No. El hombre de Dios sabe que todo lo que él tiene procede de el Señor. Y entonces, frente a lo que él pueda seguir logrando, incluso en el entendimiento de las almas, es por la obra de Dios. Entonces él se remite a Dios. Oh Jehová, te ruego que abras esos ojos. Te ruego que él pueda ver lo que yo estoy viendo y por lo que yo no tengo temor y por lo que yo creo que voy a tener la victoria. Quizá alguno de nosotros está viendo, pero hay hermanos en la fe que son gente que ama al Señor, pero no puede ver todavía. Y entonces no es para que tú te pongas bravo, ni tú te creas que tú eres superior, porque quizás llega el día que también tengo que orar por ti. Porque Elías, el antecesor de Eliseo, y Eliseo tuvieron sus bachas y tuvieron sus luchas. ¿Cómo saben eso? Y hubo que orar por ellos. Y yo a veces voy a orar por ustedes y ustedes me dicen, pero yo también necesito que usted ore por mí. Y yo también tengo mis días difíciles. Entonces, Eliseo no puede enorgullecerse ninguno de nosotros porque estamos arriba ahora. Y estamos orando para que la gente vea lo que yo estoy viendo y experimente todo lo que yo estoy experimentando. No. Gloria a Dios que Eliseo está arriba. Gloria a Dios que Eliseo puede orar con fe para que su siervo sea favorecido. No dudes tú que algún día el siervo tuvo que orar por Eliseo. Porque el asunto, el protagonista de todo esto es Dios, es el Señor. Y dice la Biblia, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eso está lindo, hermano. Eso es renovador, eso da ánimo. ¿Sabes? Cuando la gente está muy asustada, se tranca la respiración. Yo me imagino que Giesi respiró el siervo de Eliseo, porque pudo ver. Quizá muchas de las situaciones que nosotros estamos teniendo necesitamos que el Señor abra los ojos de la fe para que nosotros podamos respirar. Hoy domingo nosotros podamos respirar, podamos tener ánimo, nuestra fe sea estimulada en gran manera. Y como hay hermanos que como Eliseo están arriba, los que estamos abajo, podamos elevarnos a ver
acompañarle viendo las maravillas de Dios. Y tener un ánimo fresco. Dios, yo creo que quiere que nosotros tengamos confianza. Yo creo que el Señor quiere que nosotros tengamos renovación en nuestra vida cristiana. Y que tú que creíste que estabas solo luchando y batallando, sepa que es mucho lo que te acompaña. Y que el cielo te favorece. Y si el cielo te favorece, deja los temores y empieza a saber que tú eres más con el Señor. La Biblia dice, amado hermano, o sea que, mira, él oró. Aquí hay algo también muy interesante porque él oró y dice, abre los ojos del cielo. Digo, escucha, del cielo. De el siervo y oró para que a otro le tapara los ojos. Hay pocos milagros negativos. Los milagros que abundan en la Biblia son los positivos. Pero hay milagros negativos. El Señor hizo en el sentido de que pasa algo negativo en la vida de la gente. Usted recuerda dentro el milagro en la vida del Señor Jesús negativo, ¿tú sabes cuál fue? Cuando Él llegó a la higuera estéril, que tenía muchas hojas, pero no tenía fruto, y el Señor tenía hambre y venía a comer de la higuera que ya estaba en tiempo de dar fruto, y el Señor maldijo a la higuera. ¿Se acuerda de eso? Y la higuera se secó. Y hay otro caso del apóstol Pedro, en capítulo 13 del libro de Hechos, donde el siervo del Señor, Pablo, estaba predicando y había un hombre interesado en escuchar la palabra de Dios que se llamaba Sergio Pablo. Y Sergio Pablo quería escuchar la palabra de Dios. Y había allí un Elimas el mago, un brujero, que estaba encaprichado en desviarle la atención a Sergio Pablo. Y el Señor le dijo, te veo que estás en oscuridad y quedarás ciego. Y el hombre se quedó ciego. Porque el hombre estaba obstaculizando los planes de Dios. Y entonces hay veces que la gente que está frente a la maravilla de Dios, frente a la gente de Dios, que la gente de Dios es la iglesia cristiana, no solamente es los líderes, no, es los hijos de Dios, está frente a ellos, tienen la posibilidad de ser bendecidos. Y por ser tan duro y seguir obstaculizando los planes de Dios, la poquita luz que tienen les es eliminado. Porque hay gente que tiene poquito de luz. Y entonces, tú mira, el sirio, en vez de decir, ay, Eliseo está alumbrando al rey de Israel, y en vez de decir, caramba, qué poder hay en Dios que usa a un solo hombre y descubre nuestros planes, hay que unirse y pedir perdón y decir, vamos a unirnos al Dios de ustedes. Eso era lo que debió hacer el rey de Siria. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y Elimas, ese para Jesús también se nombraba, ese brujero, al ver los milagros que los apóstoles exhibían por el poder del Espíritu, debió decir, caramba, yo también quiero escuchar la palabra de Dios, yo quiero abrazar el Evangelio, y en vez de eso, dice que se opuso. Nosotros perdemos el sueño porque hay opositores de la causa del Evangelio, opositores de que a ti te vaya bien, de que las cosas marchen, pero debo decirle, lo que le espera no es fácil. No es fácil. Y mira, lo que nos ha deseado a nosotros es cogerlo por el cuello y decir, qué bueno que yo no soy Dios. Porque si yo fuera Dios, te arrancaba de la faz de la tierra, ¿no es verdad? Le arrancaron los pelos, lo sacaron los ojos, lo cortaron en pedacitos. Alguna gente la carne, lo coge en momentos. Se olvida que no sabe lo espiritual y le entra ese fuego. Dice, tú dale gracias que yo no soy Dios. Pero Dios es justo y Dios sí ejecuta su juicio. Pero tú sabes lo que, mira, hay algo lindísimo que hace el profeta, el hombre de Dios, guiado por Dios. Que esta gente que estaba siendo opositor y que venía a matarlo, Dios él pide un milagro negativo y lo lleva para ser bendecido. ¿Usted sabía eso? Vamos a leer la Biblia, cerrate la Biblia. Dice aquí, versículo 18, y luego que los sirios, 17 más adelante, ¿no? 18. Y luego que los sirios descendieron a él,
oró Eliseo a Jehová, otra oración, y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Ábrele los ojos a uno y ciérralos completo a otro. Pero fíjese, eso no era para eliminarlos. Y mira cómo dice la Biblia. Y los hirió con ceguera. Quiere decir que Dios escuchó esa oración. O sea, frustra los planes. Esta gente no va a hacer nada. Conforme a la petición de Eliseo. Sigue diciendo el versículo 19. Después les dijo Eliseo, no es este el camino ni es esta la ciudad. Fíjese, se metió en el ejército. Óyeme, como Dios hace las cosas. Cuando el Señor está con, se mete Eliseo en el ejército sirio, en el ejército enemigo que viene a matarle, dice, no, este no es ni el hombre ni es el lugar, es para otro lado. Y termina Eliseo dándole orden a los enemigos. Fíjate cómo es la cosa. Y mira cómo dice, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. ¿Tú sabes quién estaba en Samaria? Israel. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Llegó allá y hizo otra oración. Ahora, Señor, que vean. ¿Ves qué fácil es que el Señor hace el milagro de la gente que no ve, que vea? Y los que ven, que no vean. Porque eso venía por tubería, esos milagros. Y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Versículo 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Eso fue lo que el rey de Israel dijo. Oiga, si no me los pusieron en bandeja. Míralos aquí toditos y los tenemos rodeados. Y se vira para el hombre de Dios, el hombre que le había estado guiando, el hombre que lo había estado instruyendo y trayendo la revelación divina. ¿Los mataré? ¿Qué dijo el hombre de Dios? Él respondió, no los mates. Lo que nosotros queremos cortar en tirillita, el Señor todavía tiene misericordia de él. Y también tenemos que, aparte que abramos los ojos para ver los carros de fuego, tenemos que abrir los ojos para ver la gente que Dios tiene misericordia todavía, y que Dios todavía quiere rescatar, y que quizás nos ha hecho daño, y que quizás ha tratado de eliminarnos, y que quizás ha tratado de sacarnos del camino. Hay que abrir los ojos, porque Eliseo se mantuvo siendo un vidente. Eliseo se mantuvo ecuánime con aquellos que venían a sacarlo de la faz de la tierra. El hombre de Dios está manifestando los deseos de Dios, los intereses de Dios. Nosotros tenemos que manifestar los intereses de Dios. Como ha dicho alguien, los hijos del rey deben hablarlo el lenguaje de la corte. Como hijos de Dios, hay gente que nosotros no nos llenamos de misericordia porque nos quieren hacer tanto mal. Y nos molestamos tanto que no nos damos cuenta que no somos nosotros los que tenemos que victimizarnos, que realmente ellos son las víctimas y ellos son los necesitados. Y ellos son los que no tienen futuro en la agenda de Dios. Y que ellos son los que terminarán frustrados. Porque la gente de Dios tiene futuro. Caiga en el pozo, esté en Dotán, esté con quien esté. La gente de Dios tiene futuro. ¿El Señor nos estará diciendo algo a cada uno de nosotros en lo personal? Dice la Biblia en el versículo 22 más adelante, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Mira lo que le dice, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Óigame, esa persona que le ha hecho la vida imposible a usted, decirle, óigame, ahora cayó abajo. Ahora cayó abajo. ¿Le vamos a hacer bien nosotros? Debemos abrir los ojos de la fe. Porque quizás Dios todavía va a extender la misericordia. Entonces, abrimos nuestros ojos nosotros a la fe en este tiempo. Nos entusiasmamos por el Señor. Nos entusiasmamos y salimos creyendo que nosotros somos favorecidos. Y que lo que está contigo es más que lo que cualquier persona puede tener en este mundo. Amén. El gran Moody, evangelista Moody, hablando también de la llenura del Espíritu y habiendo experimentado la llenura del Espíritu, decía, todavía está por ver lo que Dios puede hacer con uno solo que se pone en las manos de Dios. A lo mejor el lugar donde nosotros estamos es parecido a Eliseo en Dotán.
nos tocó una familia donde tú estás solo. Un trabajo donde tú estás solo. Un barrio donde tú estás solo. Pero eso no importa porque eso es solo humanamente. Mirándolo con los ojos físicos. Pero el Señor está contigo y hay gente que quizás tú le vas a dar de comer. Más tarde o más temprano. Que tú serás el instrumento para bendecirlo y que estarán bajo tus pies. La Biblia está llena de promesas para que nosotros nos levantemos y tengamos nuevo ánimo. Dios quiere que en esta iglesia surjan cosas lindas. El Señor nos va a ir dando testimonio de que Él quiere obrar en nuestra iglesia. Y de que Él tiene planes contigo. Yo dije, no te vayas de aquí porque no vaya a ser que Dios quiere usarte y te lo pierdas. Y entusiasma mucho con lo que el Señor va a hacer aquí. Dice, oye, vamos para mi iglesia que va en victoria. Y el Señor va a obrar frente a nosotros. Vamos a salir con nuevo ánimo en esta mañana. Vamos a ponernos en pie, vamos a hacer una oración. Todo el que lo necesite, dice, se pone en pie y vamos a hacer una oración. Dice, Señor, yo necesito que abras los ojos míos, que yo me he desanimado tanto, pero yo quiero que tú abras mis ojos. Señor, muchas gracias por esta mañana que nos has regalado. Gracias por este grupo de hermanos que ha venido creyendo que tú tienes palabra para ellos. Ha venido sedientos de ti y tú nos das una palabra a través de tu siervo Eliseo de hace siglos. Tú nos das esta palabra porque realmente la palabra de él fue la palabra del Espíritu. Y tú dices, Señor, que debemos abrir los ojos a la fe. Los ojos de la fe para ver las maravillas que estás haciendo. Y que tú nos acompañas. Y aunque nuestro derredor se vea que estamos rodeados, en realidad los enemigos y los que quieren hacer mal a tu iglesia, a tu pueblo, son los que deben temer. Tus hijos, los que están con el Dios del cielo, con el más grande, no deben temer. Ayúdanos a asimilar esa verdad. Y que en tu iglesia, Señor, como hizo Eliseo con Giezi, haya mucha gente que si está viendo, se dedique a orar por los que no ven. Porque quizá pueda ser al revés en otro momento, que nosotros estemos necesitados de la oración. Bendice a tu pueblo reconociendo que tú eres el grande y que tú darás grandes victorias en medio de tu iglesia. Glorifícate en grande, Dios del cielo. Sana a los enfermos, reprende la acción satánica, obstaculiza todo plan maligno y que tu iglesia encuentre liberación, encuentre nuevo ánimo. Lo pedimos por Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano.